Seguimos en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, una universidad que está trabajando, por supuesto, pero que se la ve todavía como que le falta la esencia, que son los miles y miles de estudiantes que vienen acá a formarse, a tratar de generar algún cambio en sus vidas, en sus comunidades, en sus familias, a través del estudio, ¿no? ¿Cómo se la extraña la universidad repleta de estudiantes, esos horarios de entrada y de salida, cuando es la calle principal llenísima de gente que viene, y sobre todo pibes y pibas, ¿no? Re jovencitos, que eso es lo que más a uno le transmite alegría. Vamos a saludar aparte ahora a una gran profesora, gran profesional, gran economista, gran persona. Hermosa Clara, te quiero mucho. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Pollo. Muy buenos días. Realmente las mañanas, aunque frías pero soleadas de la universidad, son lo que más se extraña. Pero no por suerte, sino por inversión, nuestros estudiantes siguen virtualmente dentro de nuestra universidad. Por supuesto, virtualmente están aquí y siguen con sus carreras y siguen con su formación, y estamos en este contexto que hacen que tengan que ser así, a distancia, las clases. Exactamente, pero bueno, cuidándonos volveremos todos a transitar esos pasillos. Ojalá que pronto. No vamos a hacer un futurismo para decir cuándo, pero no. Esperemos que sea lo más pronto posible. Sí, por supuesto. Hoy tenemos distintas novedades económicas. Esencialmente, finalmente, y después de un severo debate, la tarifa de la energía eléctrica aumentará un 9% y será la única durante el año. No va a haber dos tarifas, no va a haber dos aumentos, sino una sola actualización. Uh-huh. Y se va a avanzar en lo que se llama la segmentación, que correspondería a segmentar los niveles de consumo, o sea, de acuerdo a los niveles de consumo, una tarifa diferenciada, que es lo que se solicita para que no impacten los ingresos reales. O sea, tenemos una inflación que no estaría siendo la proyectada, y por lo tanto, para proteger ese equilibrio entre precios y salarios que se destacaba en el discurso de apertura del Congreso y del que tanto habló Martín Guzmán, pueda ser logrado. Pero hay buenas noticias también, porque aumentó la recaudación impositiva, y esto indica que aumentó la actividad económica. Uno dice aumentó la actividad económica, pero estamos con limitación de horarios en todo lo que es lo comercial, pero recordemos que la actividad industrial sigue. Sí. Bajo estrictos controles sigue, y eso genera un aumento de la producción, un aumento de la producción de bienes, un aumento también de la recaudación impositiva, pero también el aumento obedece al aumento de las exportaciones, porque tributan IVA, tributan retenciones, y han aumentado. Y también la buena noticia es que liquidan los exportadores, porque necesitan la guita, no porque sean organismos de beneficencia. Así que digamos que más allá de a veces cortocircuitos que se dan en un debate de política económica, las cosas en términos económicos dentro de lo que es la pandemia suceden, así como avanza la negociación también para los deudores de los préstamos UBA, que es un colectivo que le está pasando muy mal. Sí. Entonces hay un proyecto en el Senado que está firmado por Cobos y el senador Fiate, Juntos por el Cambio, en donde se avanza en dejarle también parte de la responsabilidad a los bancos para que renegocien con sus deudores, convirtiendo esos préstamos que se actualizan por un índice de inflación en una actualización que sería por un índice del costo de la construcción. Hay otro proyecto en el cual se pide que se actualice por el RIPTE, que es el índice salarial que se utiliza para los aumentos de jubilaciones y IOH, ¿no? Que es el índice salarial
de avance salarial que publica el Ministerio de Trabajo y que corresponde a los arreglos paritarios de los trabajos formales. Bien. El problema que digamos más complejo con los préstamos UBA es que están radicados en los bancos. Entonces, los bancos, ¿qué pueden pedir los bancos que son tan pobres y nunca ganan plata? Quieren tener mucha ganancia. Claro, quieren que les compensen por lo que van a perder. Les diríamos que no lo pierden, porque hay gente que sacó el préstamo para comprarse un departamento de 2 ambientes y está pagando una cuota con la que terminaría pagando 3 departamentos de 2 ambientes. Claro. Así que, muchachos, pongámonos serios, en serio, y renegociemos, porque también en el proyecto se habla de la suspensión de los desalojos, obviamente, y de todo lo que significa personas que confiaron en tomar préstamos con una baja tasa de interés, pero con una actualización que llevó a sus deudas a tener que pagar más de lo que sacaron. Claro, seguís pagando interés y nunca podés avanzar en cancelar la deuda. No, porque además esa deuda se actualizaba por un índice de inflación acumulativo que evolucionaba sobre el capital. Siempre iba creciendo. O sea, pagabas y debías más. Claro, una locura. Además, el proyecto incluye la posibilidad de la cancelación de la deuda y también la creación de un fideicomiso para que quienes atraviesen circunstancias complejas puedan acceder a ese fideicomiso y no perder su vivienda, ¿no? Sabemos que eso es un tema importante y estaría tomando un gran colectivo de personas endeudadas por préstamos UBA y que en términos de vivienda está tomando, digamos, un sector que no es el que o sea, los que pudieron acceder a los Procrear anteriores a Macri, cuyas viviendas se están terminando en muchos casos, así como viviendas correspondientes a otros proyectos sociales que habían sido abandonadas por la gestión de la pandemia amarilla, la desmemoriada. La pandemia neoliberal. La pandemia neoliberal que algunos economistas o dirigentes políticos hablan de educación, de economía y salud como si fueran maestros en el tema, ¿no? Entonces a uno le resulta difícil de entender. O sea, es una realidad económica muy compleja, sobre todo en el conurbano, en los barrios, porque seguimos atravesando el problema de los aumentos de precios de los alimentos, ¿no? Que es algo así como que no paran y son difíciles de controlar. Y uno ve una Secretaría de Comercio que impone registros y controles y empresas que los apelan, los burlan, no los cumplen y al mismo tiempo observamos que esas empresas que dicen que aumentan los precios porque no pueden cubrir sus costos, acumularon en el año 2020 más ganancias que en los 4 años del gobierno que habían votado, ¿no? Y que familias dueñas de esas empresas apelaron al pago del aporte extraordinario. Fueron los 200, dentro de los 200 que pusieron este amparo judicial para no pagar. Qué increíble, ¿no? Exactamente. O sea, el 73% lo pagó. O sea, evidentemente no cayeron en la quiebra por el pago de ese aporte extraordinario. Hay un porcentaje que no pagó y que está siendo notificado e intimado a pagar, y los 200 que presentaron amparos, entre ellos está la familia de Pérez Companc, una de las dueñas de Molinos Río de la Plata, que es una de las empresas que acumuló ganancias extraordinarias junto con la familia Pagani de Arcor y junto con Ledesma, o sea, 3 grandes complejos del sector alimenticio, familias que, en el caso de Pérez Companc, presentaron amparos para no pagar, y que el balance del 2020 denota ganancias extraordinarias. Muchachos, somos grandes. Qué miserabilidad, ¿no? ¿Hasta dónde puedes llegar, Dios? Si tenés un montón, aparte no te va a cambiar tu condición en lo más mínimo, vas a seguir siendo multimillonario a la potencia que quieras y es increíble que se nieguen a hacer este aporte que es en este contexto mundial. Ni siquiera se habla de una realidad solamente de Argentina. Está discutiéndose esto en todo el mundo
y a la propia ONU se pronunció a favor de este tipo de medidas. Bueno, le escuchamos a Biden también, ¿no? Es increíble cómo se... Es increíble, pero aparte, si hay 73% de los aportantes que lo pagaron, ese 73%, ¿está en la miseria? No, por supuesto, entendieron que... Hay una gran mayoría que lo pagó, ¿no? O sea, no genera ningún quiebre, y como decís vos, es un aporte que está, o sea, que fue apoyado desde gobiernos como el de Estados Unidos, que puede ser que haya alguna pequeña diferencia entre demócratas y republicanos, pero sabemos que todos defienden lo mismo. Es más, el Fondo Monetario está de acuerdo. Es más, el Fondo Monetario también aclaró que el problema de la inflación en Argentina es responsabilidad en parte por la concentración de las empresas productoras de alimentos. Sí. A ver, no es que el peronismo se haya transformado en un movimiento internacional. Significa que hay que hacer una lectura correcta de la realidad. Y de una realidad que, como vos decís, abarca el mundo. O sea, tenemos una economía internacional que cruje por una pandemia que se está llevando poblaciones enteras en países como la India, que afectó a nuestra Latinoamérica, en la cual además tenemos un gobierno que está reprimiendo a mansalva en Colombia, Brasil diezmado por la pandemia, y una Argentina que está tomando medidas sanitarias correctas, y entre esas medidas sanitarias tenés una afectación a la política económica. Pero a veces uno dice, el sentido común no, sentido crítico, una observación crítica, no solo de las políticas económicas, sino de las conductas de los sujetos en esta pandemia. Y acá ya todos se sacaron la careta. Totalmente. Y es eso, ¿no? Es negar que ese aporte que también lo decimos, va a ir destinado a las becas Progresar para que los pibes y pibas puedan seguir estudiando, a las pymes para que, bueno, no se pierda justamente los puestos de trabajo, que las pymes son las que más puestos de trabajo generan encima. Exactamente. A la infraestructura en barrios populares también, por otro lado, y a la emergencia sanitaria en sí, ¿no? En la compra de vacunas, infraestructura de hospitales y todo lo que sabemos que hay que hacer. Además, o sea, por eso mismo, o sea, tiene un destino concreto, que es tratar de paliar toda esta emergencia con inversiones por parte del gobierno y con inversiones absolutamente importantes como son las de las becas Progresar, que de hecho hay una prórroga para todos los estudiantes que pueden acceder. Nuestra universidad estaba ahí publicando distintos links para que se puedan inscribir nuestros estudiantes. Hasta el 21 de mayo, ¿no? Exactamente, con así todos quienes se puedan inscribir, pero además, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires también lanzó una serie de medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a todos los sujetos, o sea, que reciben algún tipo de subsidio especial de la provincia, con créditos a muy baja tasa, con créditos subsidiados desde el Banco Provincia, con posibilidades de moratoria impositiva en ARBA. O sea, un gobierno provincial que también atraviesa una crisis económica, pero que se esfuerza porque justamente tiene un destino que es el sostenimiento de la producción para que no se siga cayendo el empleo. También el gobierno nacional sacó una posibilidad de diferir los pagos de aportes patronales a las empresas que perciben el Repro 2, las más afectadas por la pandemia, como son la actividad turística, hotelera y gastronómica, ¿no? Que son actividades que realmente la vienen pasando muy mal, sobre todo para sostener a los trabajadores. O sea, ¿por qué? Porque en una pyme, yo ayer escuchaba, y esto es absolutamente cierto, la relación que existe entre el empleador y sus trabajadores es mucho más directa que en una multinacional. Claro, no sos un número. No sos un Tenés número. una cara, un nombre, capaz que hasta conocen la realidad de su familia, de dónde viene, ¿no? Exactamente. Entonces, esa relación que dicen, pero esto no tiene que ver con lo económico. Sí tiene que ver con lo económico porque tiene que ver con lo social. Es algo que se trata de proteger en esta situación que es realmente compleja. Y para los que les gustan los números macro, el dólar bajó
¿vieron que venía aumentando el ilegal? Sí. Bueno, bajó, o sea, y está por debajo de lo que es el dólar oficial que incluye el impuesto patriótico. O sea, ¿por qué? Porque hay un gran ingreso de dólares proveniente del aumento de las exportaciones. Entonces eso generó un aumento de las reservas, hay mayor compra de divisas por parte del Banco Central, con lo cual se garantiza cierta estabilidad cambiaria. Como siempre, toda estabilidad es absolutamente relativa y por lo tanto no hay un contexto macroeconómico que habilite el permanente aumento de los precios, sobre todo en lo que es los rubros de la alimentación, que es lo que más golpea a nuestros barrios, que es lo que más hay que tener atención, porque además ya empezó a hacer frío, va a ser más frío, las personas deben tener una alimentación mejor, más calórica, más fuerte para enfrentar en pandemia este periodo que sí, en la medida en que evolucionan las vacunas y que evolucionan va a ser superado. Yo siempre uso una frase que usaba Julio Humberto Grondona, que es un filósofo contemporáneo importante, que dice, todo pasa. Todo pasa. Todo pasa, tal cual. ¿Sabés que hoy van a lanzar la canasta ahorro? Con 28 productos a precios rebajados, es iniciativa del Ministerio de Desarrollo, en el marco del Plan Federal de Ferias, a las 10:30 de la mañana. Tiene lácteos, aceite, legumbres, conservas, carne, pescado, también vacuna, bueno. Así que bueno, va en ese sentido. Y tratando de unir todos los planes. Bueno, el lanzamiento de ayer también de Reconstruir tiene que ver con esto, con generar un montón de puestos de laburo. Son 10.000 millones que se van a invertir y eso es lo que también más hace falta, ¿no? Que empiece a girar esa gran rueda productiva que, sobre todo con la construcción, donde más se incorporan los que están ahí en el umbral siempre, ¿no? Entre el trabajo formal, el informal, los que están entre la changa, bueno, que puedan incorporarse formalmente a través de estos grandes planes de construcción, va a ser una diferencia. O sea, la construcción es un motor importantísimo. Recordemos que esas viviendas, en gran parte, uno veía estructuras muy avanzadas. O sea, con lo cual, la inversión y la recuperación de esas viviendas mejora la calidad de vida de quienes las habitan y también de los que trabajan en ella. Lo mismo que, o sea, dentro de los planes de vivienda tenemos los planes de urbanización en barrios, en villas, donde se generan cooperativas, donde trabajan los propios habitantes, donde la financiación es con el material y con los salarios de los trabajadores en cooperativas que las construyen. O sea, cuando acá dicen, les regalan casas, no señores, no se regalan. Acá se está trabajando para construir, la construcción es importante, se está tratando de que todos esos trabajadores sean más formales que informales, para que tengan un contexto de protección social y de evolución. O sea, la calidad de vida mejora para quienes la habitan y para quienes trabajan en ella. O sea, a uno le parece mentira que haya 55.000 viviendas que tengan que recuperarse porque se abandonaron. Sí, acá tenemos un montón. De hecho, en el medio de estos años hubo roturas, ¿no? De parte de lo que está ya a punto de terminarse y ser entregado y dejarlo ahí por el odio, por la hazaña de no querer terminar algo que había generado un gobierno de otro signo político, ¿no? No, y aparte también tenemos que hablar de la incorporación, no solo de trabajadores de género masculino, sino de trabajadoras a la construcción. También, ¿no? Viene pasando muchísimo. Absolutamente, absolutamente. No, o sea, esto es generación de trabajo de calidad, hay aumento, o sea, mejora en la calidad de vida, acceso a la vivienda, acceso a una canasta que sea completa en términos calóricos y a la que todos tengan acceso. También en Morón, Paula Español, junto con Lucas Gui, ayer presentó todo lo que van a hacer los mercados federales, que van a ir a distintas localidades y que van a ofrecer alimentos de calidad a precios que sean razonables. Sí. Bueno, esa es la batalla. En el gobierno de Cristina, los camiones... Sí, de carne para todos, pescado para todos, verdura para todos, sí.
Esa es la batalla que tiene que darse, porque cada vez que te sube un puntito la inflación, un montón de personas entran en la pobreza, ¿no? Exactamente. Así que ahí tienen que apuntarse todas las herramientas y todas las políticas que tiene el gobierno para que justamente no ocurra eso, que cada vez haya más personas debajo de la línea de pobreza. Sí, y es algo que uno tiene que recordar. Todos sabemos que se parte de un piso terriblemente bajo, que las jubilaciones, a pesar de los aumentos y actualizaciones, son bajas, que es muy difícil a veces sobrevivir el día a día y que las medidas económicas corresponden a proyectos que no tienen los plazos de las urgencias cotidianas, pero que es necesario que tengamos la suficiente visión, paciencia y salir un poco de este corto plazo y vayamos a la mirada del mediano y largo plazo. Totalmente. Clara, como siempre, un gusto enorme, una alegría conversar contigo sobre todos estos temas. Para mí es una alegría, como todos los jueves, conversar con ustedes y mantenernos por ahora así virtualmente. Ya volverá nuestra presencialidad. Ya volveremos y seremos millones. Un abrazo gigante. Hoy cumpliría años Evita. Mirá, no lo sabía, qué bueno. Salió. Así que bueno, también, o sea, volvió y fue millones. Totalmente, gracias, Clara, un besote. Un abrazo gigante. Clara Razú, nuestra economista de cabecera, brindándonos, el análisis de las medidas que se van tomando por estos días.